lo que le voy a pedir es muy difícil, pero si usted está conmigo, haz que cuando yo me abra mis ojos, me levante de acá de rodillas y haya un sol para que yo pueda creer que hay un Dios. Nací en un pueblo pequeño de Santander y pues fue bastante difícil mi niñez, bastante enfermo, muy enfermo, de algunas cosas que ni siquiera yo me acuerdo. De hecho, yo estaba de brazos, mi madre me tenía de brazos y ella dice que como en 3 ocasiones yo agonicé. Y pues yo nací de una familia bastante numerosa, bastantes hermanos, tengo más de 14 hermanos, tuve más de 14 hermanos, y pues mis padres con unas situaciones bien limitadas, bien complicadas, y una región que incluso pues era, digamos, bastante apartada, descentralizada, por decir así, y carecía también esa región de algunos servicios médicos bastante complejos. Así que, si mal no estoy, según me cuenta mi madre, pues iba un médico casi un mes, pero de vez en cuando iba al pueblo. Así que como tal un servicio médico, pues de pronto no existía en aquel pueblo. Así que mi madre cada vez que me cuenta estos episodios de mi salud, llora contándome de ver cómo ella sufrió. Y la última ocasión que dice que me dejó con una hermana que ya dijo, ya, yo me fui, me morí. Es que me dejó con una hermana mayor y ella se fue a buscar a mi padre que trabajaba en el campo y me sacó a mi papá de donde estaba y le dijo que pues yo me había muerto. Y ellos pues, dice ella, cayéndose, levantándose y gritando, llorando, decía que las lágrimas y el barro le salpicaban en la cara, no la dejaba ver el camino y mi papá la levantaba y volvían y corrían y lloraban y gritaban, decían que pues ya cuando llegaron a la casa era que pues ya habían muerto. Para honra y gloria de Dios es que cuando ellos llegaron, mi hermana me está dando comida, tetero, que le daban a los niños en el campo. Así que pues ellos quedaron con, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿acá qué sucedió? Entonces parece que fue una reacción de algún medicamento que ellos lograron conseguirme en el pueblo. Y pues muy enfermo que estuve, entonces ellos me aplicaron ese medicamento, me lo dieron a mí. De manera pues que el medicamento como que reaccionó ante mi debilidad por la alimentación, por las situaciones, pues como que reaccionó fuerte y me causó pues que, pues sí, obviamente que ellos me vieron agonizando y yo casi muero en esa vez. Fueron 3 ocasiones que ella dice que me vio pues agonizando. Dice mi mamá que a raíz de eso, ella se empezó a congregar al frente, había una capilla, una iglesia, y a raíz de que pues yo no morí en esa ocasión, entonces ella empezó a congregarse y era una iglesia pequeña que habían levantado los hermanos, o se había levantado allí porque realmente el evangelio hacía muy poco tiempo había comenzado en esta región, en este pueblo, ¿no? Bueno, ella como ya lo dije, ella cada que me cuenta esto, llora de cómo Dios obró poderosamente y que pues aún yo sigo con vida, ¿no? Fuimos creciendo, yo como ya decía, fuimos bastantes hermanos, muchos hermanos. Yo soy el penúltimo de todos los hermanos. Y bueno, como todos ellos, y en mi caso no fue la excepción de que estuvimos en
muy marginados, una situación bien compleja. De hecho, algunas personas de que yo les he comentado esto dicen terrible y lloran de escucharme de que se sobrevivió a una situación tan difícil donde realmente nuestra parte acolchada de los pies era el barro. Y bueno, fuimos creciendo. En el caso mío yo fui creciendo así con estas situaciones. Ya llegamos pues llegué como a la edad de unos 7, 8 años quizás. Mi mamá sufrió un episodio de salud bien complejo. Yo realmente cuando vi a mi madre que algunos hermanos de la iglesia y vecinos armaron como una camilla provisional que en ese entonces le decían guando, creo que era que le decían así, con unas sábanas, y la sacaron al pueblo para sacarla de ese pueblo a otro pueblo donde de pronto le podían prestar una atención médica diferente. Cuando yo vi a mi mamá que la estaban acostando en ese estilo camilla provisional, yo sentía un frío, sentía un escalofrío muy terrible, y yo con mis hermanos llorábamos mucho, los contemporáneos de edad llorábamos mucho, y igual por la timidez, por alguna razón yo corría hacia allá cuando ya yo no pude lograr ver que mi mamá se la llevaron. Corría hacia unos árboles, quizás un solo árbol de naranja que había en ese entonces, y en medio quizás de mi ignorancia o lo que medio podía saber yo, que era clamar a Dios, yo y así con mis manos arrastraba tierra y lloraba y le clamaba a Dios que mi madre no muriera, que yo la veía muy mal, se veía muy mal mi mamá. Y lloraba y mis rodillas quedaron acá llenas de barro, digamos tierra negra. Sí, y para mí fueron unos días bastante tormentosos. Yo sentía que mi madre se me iba. Tan es así que mi padre iba y la visitaba al hospital y él nos llevaba un reporte, decía pues algo bien, algo mejor. Pero mi papá no nos contaba la magnitud de la situación de que estaba mi mamá. En una ocasión llegó una vecina y le preguntó por mi mamá, le preguntó a mi papá, y él así pasito le decía pues que no, que los médicos realmente no daban esperanza sobre mi madre. Yo cuando escuché eso, yo volví a ese árbol de naranjo y clamé, no sé qué palabra le dirigí a Dios. Era un niño de unos 8 años, menor que mi niño Joel ahorita. No sé qué palabras utilizaría, lo cierto es que cuando él dijo eso, yo le dije, por lo menos Dios, déjemela ver antes de que ella muera y permítame cortarle al menos las uñas o el cabello para que yo en el resto de mi vida tuviera un recuerdo de mi madre. Que yo me quedara con el cabellito, las uñas, para que yo pudiera, pues por lo menos tener ese recuerdo. Yo realmente por las tardes y las mañanas, en cualquier oportunidad, yo iba y me arrodillaba allá en ese árbol y yo lloraba y clamaba a Dios. Vuelvo y digo, no sé qué palabras utilizaría. Pero bueno, yo realmente no recuerdo cuánto tiempo estuvo mi madre en ese hospital, allá en ese pueblo. Lo cierto es que mi madre después ella dice que ella una mañana sintió como, ¿sabe? Estaba tan mal ella. Bueno, y otra de las cosas que
sea, mi papá le contaba a esa señora, a la vecina, es que ya mi madre se estaba quedando sin voz, que ya no tenía ya fuerza, no tenía ya la energía, no tenía ya, pues, ya no se le entendía lo que mi madre, pues, en algunas ocasiones, pues, ella hablaba. Así que dice que una mañana ella elevó una oración y, y dijo, déjeme ver por última vez a mis hijos, a todos mis hijos. Y clamó a Dios. Al rato, dice que ella sintió algo caliente que bajó así por sus fosas nasales y se le desprendieron, dice que no más de unas 4 o 5 gotas de sangre, pero eran muy calientes, muy calientes. Y ella, después de ese episodio, se empezó a sentir mejor. Los medicamentos empezaron a funcionar, a reaccionar bien, mejor. Para la honra y la gloria de Dios, mi madre empezó a mejorar, se restableció. Y una tarde de esas que llegó mi padre, nos llevó ese reporte y él nos dijo, es probable que mañana ya me le den de alta y yo llegue con su mamá acá. La alegría fue inmensa. Tiempo después, sacando conclusiones, ya cuando yo empecé como a crecer más y a conocer más de las cosas de Dios, yo saqué conclusiones más o menos a qué horas yo hacía mis oraciones debajo de ese árbol de naranjo clamando a Dios por mi mamá, que no se la llevara, que no la dejara, porque pues yo también me moriría. Yo fui muy apegado a ellos desde niño. Entonces, pues, yo sacando conclusiones en el momento de que ella dice que tuvo ese episodio y que sangró por sus fosas nasales, esa era más o menos la hora en que yo todas las mañanas iba y oraba debajo de este árbol. Bueno, no es el mérito mío, la honra y la gloria sean para Dios, ¿verdad? Pero después yo saqué conclusiones y dije, verdaderamente es Dios obrando, porque cuando yo empecé a crecer, aquí es donde yo paso a otro episodio de mi vida, porque yo empecé a crecer, ya estaba como la edad más o menos de unos 12, 13 años quizá, y yo veía que la situación de nosotros no cambiaba, era muy difícil, que por ese entonces hacía más o menos unos 2 años, un hermano mayor tuvo que salir de allí para el colegio. Por estas circunstancias tuvo que salir muy joven, adolescente, quizás de unos 13, 14 años. Después de eso, mi madre tuvo otros episodios de salud bastante complejos. Después de que se fue mi hermano para allá, para ese colegio. Entonces, a los 6 meses de estar estudiando allí, mi hermano, él creo que le tocaba pagar medio tiempo sus estudios y medio estudiaba. Creo que era así, no sé, no recuerdo bien la situación cómo era. Mi hermano en un domingo que les tocó salir al campo a trabajar, fueron atacados por un enjambre de abejas y cerca había un río y pues tristemente mi hermano, mareado por la picada de las abejas y la situación de la presión del río, pues él falleció. Tendría 14 años, mi hermano, yo creo que tenía más o menos unos 14 años. Yo vi a mi mamá en muchas ocasiones decaer, pero una mujer tan valiente como ella, haber tenido 14 hijos,
y problemas de salud, nunca la vi tan decaída como esa situación, como esa vez. Y mi hermano falleció, fue una situación bien, bien complicada. Poco después de eso, yo seguía con unas situaciones muy, muy difíciles. Y bueno, uno así de niño ver que un hermano se le va, que un hermano fallece y ver la situación de mi madre tan, tan difícil, de mis padres. Y yo en una ocasión que habíamos estado una semana bien limitados en cuanto a la parte alimenticia, bien, bien complicado. Yo quiero que me entiendan, la parte complicada es, cuando digo complicado, es bien, bien, bien complicado, bien difícil. Esa semana yo, digamos que siendo un niño, yo peleé con Dios. Mi madre ya se congregaba casi todos los sábados en la iglesia, mi padre, algunos hermanos. Yo cuando tenía la oportunidad también, pero porque a veces no había la oportunidad por nuestra cuestión de vestuario, de calzado, de todo, era difícil, así que ese sábado yo me quedé solo, solo, y cada minuto que transcurría para mí era una eternidad. Yo comencé a sentir un desespero en mi vida. Era un desespero que a mí me agobiaba, que no tenía fuerzas de levantarme y decir algo que a mí me atormentaba, mi mente, mi cuerpo. No, yo no supe. Después alguien me dijo que era un ataque de nervios acompañado de una depresión. En ese entonces yo no entendía qué sería. Recuerdo que estábamos por una temporada de invierno muy cruda, muy asentado el invierno, donde días completos no se veía que el sol aparecía por ningún lado. Yo decía, yo me voy para el pueblo como esté, para la iglesia como esté, busco a mi familia porque yo acá me voy a morir. Yo sentía un desespero y el tiempo no pasaba y el tiempo era quieto ahí. Yo y yo no percibía que yo podía avanzar en ese entonces. Yo decía, me voy a morir acá o alguna cosa. Y claro, si yo en algún momento dije, si me muero, sería mejor. En alguna ocasión yo caí de rodillas, no sé qué, clamé a Dios y lloraba y decía, Dios, no, esta vida es muy difícil. Yo prefiero, pues, si me voy para el pueblo y si me sucede algo, pues mejor. Pensé. Entonces, bueno, yo realmente sentía que la oración no había pasado de mi humilde morada, que eran unas tejas así. Y de repente como que dije, voy a orar diferente. En medio de mi inocencia, de mi niñez, poca experiencia, de un conocimiento de Dios. Me arrodillé, me agarré de una mesa porque no tenía fuerzas para sostenerme, por la alimentación quizás de esa semana, de todas las situaciones que habíamos vivido. Y le dije, Dios mío, si realmente usted sí existe, demuéstremelo. Obra un milagro. No sé cuáles palabras utilicé, pero algo así yo le dije, yo le expresé a Dios. Obra un milagro. Y si usted está acá conmigo, demuéstremelo. Lo que le voy a pedir es muy difícil, pero si usted está conmigo, haz que cuando yo me abra mis ojos, me levante de acá de rodillas, haya un sol para que yo pueda creer que hay un Dios. Porque llevaba una semana que no se veía el sol, llovía y llovía todos los días y no escampaba y llovía mucho. Y había fango por todo lado, había nubes, nubosidad por todo lado.
Bueno, yo quizás no sabía orar. Lo cierto es que antes de yo expresarle eso a Dios, yo empecé a sentir unos ruidos en el techo, en la teja, porque eran unas tejas, y los que conocen las tejas de metal o de zinc, no solamente hace ruido cuando esté lloviendo, sino también cuando el sol sale, se empieza a sentir como si estuviera lloviendo. Y yo dije, así que está lloviendo, pensé yo, y yo no quería abrir los ojos. Y yo fui así como abriendo un poquito la visión, haciendo los ojos un poquito, antes de levantarme de donde estaba arrodillado y, y, y fui con la incredulidad de que de pronto hubiera sol, como nos pasa a los seres humanos que somos tan incrédulos. Ya sentía ganas de llorar porque dije, lo que está es lloviendo. Pues fui abriendo despacio los ojos y así por los huequitos de las tablas, de las tejas, pude ver que había un sol radiante. Pude ver que había un sol esplendoroso y yo dije, ¿de dónde? ¿De dónde? Era imposible porque cuando yo me arrodillé había una nubosidad, estaba lloviendo y así había estado toda la semana. Pues caí nuevamente de rodillas y lloraba y le decía a Dios gracias y y en ese momento sentí una paz, una tranquilidad. Nunca más, con los años que llevo, nunca más volví a sentir esta situación, este episodio. Fue estos dos episodios que acabo de comentar de la vida, de la salud de mi madre y lo que me sucedió en ese entonces. Yo pude ver palpablemente Dios cómo está al lado de sus hijos, a pesar de que pues yo no militaba pues en una iglesia en ese entonces, o si iba era porque de pronto me llevaban, a veces obligado, pero bueno, y yo dije, Dios mío, verdaderamente existe a usted que le he clamado y ahora sé que Dios existe. Sentí mucha paz, mucha tranquilidad. Yo nunca le expresé esto a mi familia. No sé después con el tiempo si se lo comenté a mi mamá, a mi papá, a alguno de mis hermanos. Nunca lo expresé. Y hasta ahora que yo, pues, digamos a mi esposa o a algunos hermanos mayores, yo le llegué a comentar esto que viví, que yo pude ver la mano poderosa de Dios. En muchas ocasiones yo he visto la mano poderosa. Yo podría contar aquí muchos más testimonios en los cuales Dios me ha sacado de unas situaciones bien difíciles, donde ha estado en riesgo mi salud. Otro que no quería dejar pasar es un episodio que me sucedió. Es en la empresa que estoy trabajando. Ya llevo 23 años allí. Cuando eso yo era en la parte operativa y estaba haciendo una instalación de un sistema de riego en la escuela militar en Usaquén. Y siempre hubo una persona que me ayudó a hacer esa instalación y ya quedaba un solo día, me quedaba un poquito de trabajo allí para terminar ese trabajo. Y yo dije, yo lo termino por ahí en unas 2-3 horas. Y bueno, llegué y coloqué mi escalera, mis implementos de trabajo. Pues esa pista se llama picadero. Esa pista, la equitación, donde hay muchos caballos, el piso es arena. En esa ocasión, esa mañana yo llegué normal, llegué tranquilo, relajado, contento porque ya terminaba. Todo me había funcionado pues bien, perfecto. Algunas correcciones. Bueno, tenía una escalera grande y
siempre la apoyaba en una guaya donde colocaba algunos aspersores pequeños. Y siempre la apoyaba la escalera en esa guaya. Así que la parte de arriba de la escalera pues quedaba sobrando solamente unos 5 centímetros. Yo no me di cuenta que había cruzado alguna máquina y había como movido la arena. Yo estaba mirando una presentación que había allí de equitación, pero ya en el Prado. No había transcurrido ni 5 minutos yo me subí a esa escalera pues a terminar mi trabajo, pero no me enfoqué en el trabajo, sino en mirar los caballos. Me gustan mucho los caballos. Así que yo estaba pues feliz mirando estos caballos. Y entonces yo llegué y pensé entre sí, uy, como que me estoy moviendo, pero no alcancé eso fue en fracción de segundos. Cuando yo sentí que me estoy moviendo, que yo sentí fue que pues me caí por encima de un barandal así inmenso, que caí al otro lado, pero estoy diciendo que estaba a una altura más o menos de lo que hoy es día, más o menos un tercer piso. Y en ese momento iba cruzando un soldado, un militar, por ahí, por el frente, por donde yo iba a caer, y pues evidentemente, pues efectivamente caí encima de una carretilla que él llevaba con una pica y una pala. Y pues yo no sé si fue susto o algo, pues llegué a perder algo del conocimiento, pero realmente yo reaccioné rápido y me levanté yo mismo, y cuando yo me fui rodeado de militares, de soldados, de militares allí, y decía uno, el que estaba ahí cerca, dijo que me llevaran rápido al centro médico, al dispensario, decía él. Yo le decía, no, sargento, yo estoy bien. Llegó un teniente y me dijo, no, llévenlo. Le dije, no, teniente, mi teniente, estoy bien, yo estoy bien, tranquilo. Y entonces, pues aquí tenía una cortada, por acá tenía otra cortada, pero pues nada. Y ellos decían, imposible que a esa altura tan tremenda no le haya pasado nada. Esté vivo con esta altura, y que haya caído en esta herramienta y todo, no ya. Y digo, es que uno se cae a 2 metros y está muerto, dijo él. Digo, mire, semejante altura y no le pasó nada. Digo, bueno, más sin embargo, yo acepté que me llevaran al centro médico, me colocaron una vacuna contra el tétano. Y después de que yo he cruzado por ahí en otras ocasiones, yo decía, efectivamente yo estaba muy alto, era para que me hubiera sucedido algo peor. Después reaccionando, él dijo al teniente, en esa ocasión, yo no sé este señor en qué cree, pero pues al santo que se acerca, pues lo tiene muy bien custodiado, porque pues a esa altura tan tremenda, que no le haya sucedido nada, es un milagro. Yo cuando llegué a la casa y me acosté, descansé, ya le había comentado a mis jefes, alguno llegó allá y me ayudó a llegar pues que me fuera para la casa. Pues ellos todos aterrados que pues no me haya sucedido pues realmente nada. Cuando yo llegué a la casa, aún ya con un conocimiento más amplio de que es una vida en Cristo, quizás en ese momento ni siquiera yo reaccioné, oiga, sí fue Jesucristo el que me salvó, sí fue el ángel de Jehová que me protegió acá. Hasta que yo llegué a la casa, me recosté, descansando, y yo, ¿qué me pasa? Realmente, ¿hasta dónde vamos a reconocer que Dios es maravilloso, que Dios es poderoso, que Dios obra poderosamente con sus hijos? Y Dios me ha salvado de muchas ocasiones, en muchas oportunidades, no solamente a mí, a mi madre. Mi papá contaba muchos testimonios que sufrió, podía durar horas contándome todo lo que mi papá me contaba, muchas cosas. Entonces que aún en los momentos tan difíciles, tan complicados, Dios está al lado de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos. Y es triste que lo que me sucedió a mí, hasta tiempo después yo reaccioné y dije, sí, fue Jesucristo. Y es Jesucristo, sí, realmente el que me ha salvado, me ha protegido mi vida, ha protegido mi familia en muchas ocasiones, y Dios es maravilloso.
hubo una cuestión de que cuando yo me casé con mi esposa, Mónica, es que ella siempre me decía algo. ¿Cómo vas a querer que Dios te llame? Ya de pronto que le suceda algún episodio, una cuestión de salud, que esté en riesgo tu vida para que dejes pues digamos, de estar los sábados allí en aquella empresa, aunque no me tocaba trabajar, digamos que yo me conectaba directamente con la iglesia, con otros pues temas de la iglesia, algunos sermones, pero pues igual estaba violando el Santo Sábado. Bueno, ella me decía algo, yo decía, pero es que, yo le contestaba, pero si es que yo desisto de hacer estos turnos, ¿cómo voy a cubrir todo? ¿Cómo voy a proveer lo que estoy proveyendo ahorita? Y ella me decía, ¿en quién has confiado? ¿En quién has creído? Y nunca quizás la escuché. Gracias a Dios, la honra y la gloria sea para Él. Quizás no vino una enfermedad, quizás no vino un episodio de amenaza de la vida de mis hijos o la mía, de mi familia, sino pues fue una pandemia realmente. Cuando sucedió esto de que ya se acabaron los turnos, se acabó todo y aquí va a recibir solamente el 40% de su sueldo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y mi esposa decía, ¿en quién ha creído? Dios proveerá. Usted tiene más conocimiento que yo. Aferrémonos a Dios. Y bueno, no pasó más de 2 meses que se me acabó pues más de la mitad de mi trabajo, que yo pues tomé la decisión de bautizarme. Y claro que sí, como digamos, como cualquier familia, como cualquier persona, como cualquier familia que tiene unos hijos pequeños y que pues hay que apoyarlos en muchas cosas que de pronto han sido pues un poco limitadas, pero yo puedo decir, como decía mi esposa, en quien he creído y Dios no nos ha abandonado. Hasta que el Señor nos ha bendecido, nos ha ayudado. Y a veces hablamos con mi esposa y decimos, bueno, no ha sido fácil, hemos tenido estas necesidades, estas limitaciones, pero fíjese que incluso hemos sacado cosas adelante que no pensábamos que la íbamos a sacar en tan corto tiempo. Pues nuestra casa pues está sin terminar, estamos en eso. El Señor ha sido tan maravilloso, hasta nos ha consentido en paseos, nos llevó a conocer otro país y bueno, vuelvo y digo, Dios no nos falla, los que fallamos somos nosotros. Y gracias a Dios, hasta acá, con todas las limitaciones, lo que pueda decir, o que nosotros nos creamos en la mente, que no somos capaces, pues estamos ante el Dios que todo lo puede y que Él nos da incluso más de lo que nosotros nos merecemos. Sucede que a veces nosotros los adultos o las personas, me sucedió porque quizás veía desde mi niñez cómo a veces nosotros pensamos que los niños son o sea, no tienen significado ante Dios. Y mira, yo lo pude comprobar. Y he visto incluso oraciones que mis niños le han hecho a Dios y que Dios les contesta pues muy rápido. Cuando yo era un niño, a la edad de mis niños ahorita, en mí no hay nada, pero Dios es maravilloso, como cuando una criatura inocente, sencilla, humilde,
se postra ante sus pies, como Dios no lo resiste, sino antes lo atrae hacia Él. Y Dios, y esa es la invitación que yo lo hago a los que vayan a ver mi testimonio, a los que, y espero que sean muchos, no por mí, no soy nada, sino ves cómo Dios obra maravillosamente, incluso y aún más en los niños. Cuando caemos, cuando los niños, y a los niños les infundo esto, clamen a Dios cuando vean que algo va mal o que están haciendo algo incorrecto, busquen de Dios. Dios obra maravillosamente, no nosotros, Dios obra maravillosamente, y el poder que tiene la oración, cuando un niño se acerca confiadamente al trono de la gracia, yo lo viví, yo lo experimenté, y me gocé y sentí una paz. Vuelvo y digo, cuando yo le comenté eso a un profesional, dijo, usted tuvo un ataque de nervios, usted tuvo un ataque de pánico, ¿cómo se llama? Estuvo en un complejo mental de salud bien compleja y esa persona dijo, es un berraco, lo logró sacar solo. Y yo le dije, no, solo no, lo sacó Dios, Dios me sacó, Dios me dio la victoria. Es la invitación que yo le hago a cada uno, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, ante Dios que nos escucha y que obra poderosamente.